Gloria a Dios. El jueves continuamos hablando sobre caminar, vivir, andar en el Espíritu. Y concluimos con dos puntos muy esenciales. Y uno era que el problema de andar en el Espíritu no es de la iglesia, no es del líder. El problema por lo que la gente no anda en el Espíritu no es de la iglesia, no es del líder, no es del pastor. Y vimos en Romanos capítulo 7, cuando Pablo explica esto. Amén. A partir del versículo 14 al 24, Pablo lo explica. Y dice en Romanos, y Pablo termina el capítulo 24 cuando él habla de ese conflicto. No que tiene la iglesia, ni que tienen los líderes, que tengo yo, que tiene usted. Y él habla ahí de que el bien que él quiere hacer no lo hace, y que el mal que no quiere hacer, ese hace. Y Pablo termina diciendo en el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Estamos en una lucha constante. Queremos orar, pero cuando lo intentamos, nuestra carne se rebela. Comienza a traernos en todo lo que hacen 20 años y no hemos pensado, ese día vienen a nuestra memoria, en ese momento. Nuestra carne dice no. Y la Biblia dice que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne se opone. Entonces eso no está en la iglesia. Eso no está en el pastor, o en la forma de pastorear, o en la forma de liderar. Eso está en ti. Por eso Pablo le tiene que decir a Timoteo, creo que es 1 Timoteo 4:15, él le dice, cuídate de ti mismo, porque el problema soy yo. Hay una naturaleza que debe estar muerta, una naturaleza pecaminosa que debe estar crucificada, pero ella hace instinto, ella se opone a todo lo que es del Espíritu. Por eso a un hermano se le hace difícil hablarle bien a su hermano. Y está la expectativa, ¡oh!, sale el león. Y después, ay, manito, perdóname, yo no quería hablarte así. Tiene que someter esa carne. Y hay que someterla. Someterla no es fácil. Es fácil decirlo, pero no someterla. Fíjense como Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo segundo que quiero resaltar de lo que hablamos el jueves fue sobre el proceso de la convicción. Y hablamos de 4 pasos que tiene este proceso. Y lo primero que tenemos que tener convicción de quiénes somos realmente y cuál es nuestra condición.
Porque si yo todavía soy dominado por la ira y yo me quiero vender como un hombre manso, con un hombre, no, yo soy manso, yo no peleo, yo no. Nunca voy a dominar la ira. Nunca voy a, porque no reconozco que la tengo. Entonces yo tengo que estar convencido de quién yo soy y cuál es mi condición. A veces uno hace llamado al altar y hay paquetes de gente lejos de Dios que no sienten a Dios, que no pueden hablar 5 minutos con Dios, que no pueden leer la palabra de Dios. Y tú llamas al altar y todos se quedan allá porque todos están santos, todos lo hacen, todo está bien. Porque no tenemos convicción de nuestra. Y nos hemos ido acostumbrando a lo que no debemos de ser. Y lo tomamos como normal. Pastor, eso es normal porque la carne es débil. Pero la palabra de Dios dice, diga el débil. Yo no sé qué fue lo que quiso decir Pablo cuando dijo, todo, ayúdeme, todo. Entonces no me digas que tu carne es débil. Sí, por ti solo no puede echar ese pleito. Pero tú estás en Cristo Jesús, ¿o no? Si tú estás en Cristo Jesús, todo. Amén. Número 2, hablamos de tener convicción de quién es Dios. Y este es un punto que no voy a volver porque se me va a ir el tiempo. Y no voy a darle lo que quiero darle. Pero es un punto muy crítico. Porque aún para muchos cristianos, la dimensión del Dios que ellos conocen o se le ha revelado, todavía no tiene que ver, está muy lejos del verdadero Dios. Por eso nos desesperamos, por eso nos ponemos ansiosos, por eso nos deprimimos, por eso queremos salir corriendo cuando viene la situación, cuando viene la crisis, cuando viene la noticia no favorable. Entonces, porque no tenemos convicción de quién es Dios. Hay una canción que dice, Dios es más grande que el problema. Así que dice, ¿verdad? Pero Dios no es más grande que tu problema. Dios es grande y no hay nadie como Él. Si quieres hacer una comparación, tu problema es un punto en el infinito comparándolo con la grandeza de Dios. Y cuando tú entiendes que Dios es grande, no que es más grande que tu problema, sino que Él es grande y no hay nada fuera de Él, ni antes ni después. Entonces tú vas a entender que el problema que te está tocando la puerta, que te está afectando, no tiene que preocuparte porque tu Dios es grande. Grande es Jehová. Aleluya. Número 3, tiene que tener convicción de quién es el Espíritu Santo. Todavía muchos cristianos creen que el Espíritu Santo es un poder, es una fuerza. Y el Espíritu Santo ni es un poder ni es una fuerza. El Espíritu Santo tiene poder. Es todopoderoso. Pastor, esa teología está rara. No, no está rara. Dice que el Espíritu Santo es Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿No es así? Y Él tiene todos los atributos de Dios.
Por eso el Espíritu Santo está aquí y está allí también. Está allá también. Porque Él es omnipresente. El Espíritu Santo es una persona, no es algo, es alguien. Pero yo no le puedo predicar sobre, pues si no. Y por último, tener convicción de la palabra de Dios. Dios dijo de su palabra, hay dos cosas muy importantes en la palabra de Dios. Una, nunca retorna a Él vacía, sino que va y cumple el propósito para la cual fue enviada. La palabra de Dios nunca regresa al vacío. Número 2. La palabra de Dios nunca deja de ser. No cambia y permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra. Y cuando usted tiene esa convicción del poder de la palabra de Dios, de qué es la palabra de Dios, entonces usted va a vivir diferente. Y entrando en lo que quiero compartir hoy, quiero dejar este pensamiento: vivir y caminar en el Espíritu es el gran propósito de la iglesia de Cristo. La gran comisión es una asignación. Pero vivir en el Espíritu es el gran propósito de la iglesia de Cristo. Porque cuando la iglesia de Cristo vive en el Espíritu le guía, el Espíritu le enseña, el Espíritu le revela. Y una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia que vive, que camina, que es guiada por el Espíritu Santo, ni el infierno puede contra esa iglesia. Amén. Si tú tienes temor de lo que te puede hacer el brujo de al lado, revísate. Porque cuando tú andas en el Espíritu, no te importa que hagan el prillé. Y te digo más aún. Es más, si tú andas en el Espíritu, el prillé no funciona. A mí me tocó por muchos años vivir al lado de un brujo. Y ellos hacían su prillé. Cuando mi viejito, mi papá, doblaba esa rodilla, pasaban días y esos demonios no podían hacer nada. Y ellos se preguntan, ¿qué es lo que pasó? ¿No? Y tililín y todo lo... Nada. Es que cuando hay un hombre de Dios en el Espíritu, cuando hay una mujer de Dios en el Espíritu, el infierno tiene que someterse. Amén. Cuando hay un hombre que camina en el Espíritu, entiende que al enemigo le fue quitado todo poder. Jesús despojó a todas las potestades. Y el poder que tienen es el que le da el hombre. La iglesia tiene que morir a la carne. Morir al pecado. Y quería usar un ejemplo. Morir al pecado. ¿Sabe qué quiere decir la palabra de Dios cuando dice morir al pecado?
no muestra ningún sentimiento porque es algo inanimado, es algo que no tiene vida, es algo que está muerto, es solamente una cosa. Cuando la persona muere, ¿cuántas cosas no nos oyen? No sienten. Entonces cuando Dios te está diciendo que mueres al espíritu, está diciendo, esas cosas no me atraen. Si te está llamando la atención las cosas del mundo, es porque tienes que morir todavía. Lo vimos en el domingo pasado, cuando vimos en el mismo Romanos capítulo 8, el verso 5 dice, los que viven en el espíritu piensan en las cosas de arriba, pero los que están en la carne piensan en las cosas de abajo. Cuando tú ves que el pecado te está trayendo, cuando tú ves que la fornicación, que el adulterio, cuando tú ves que eso te está llamando la atención, ay pastor, es que estoy siendo muy tentado, es que no está muerto, está viviendo. Y hay algo que está dentro de ti que se llama la concupiscencia, que es esa naturaleza pecaminosa, ese deseo, y cuando eso se activa, entonces comienza a atraer las cosas que están en el mundo. Y a donde tenemos que llegar como iglesia, como hijos de Dios, es a que las cosas del mundo no nos atraigan. José es un ejemplo. Usted mira, pastor, pero José no vivía todavía el Espíritu. Sí, el Espíritu Santo siempre ha existido. Y siempre han habido hombres de Dios que en momentos han actuado bajo la guianza, bajo la dirección del Espíritu Santo. Pero José tenía una convicción. Y aunque esta mujer quiso inclusive hasta violarlo, él prefirió salir huyendo porque él dijo, no voy a pecar contra mi Dios, ni contra mi amo. Había una convicción. Entonces ahí donde la iglesia tenemos que hacer morir las cosas de la carne. Que eso no sea lo que nos quita el sueño. Queremos hablar como ellos, queremos vestir como ellos, queremos caminar como ellos. Entonces, ¿qué pasa? Pablo explica esto en Romanos capítulo 6, verso 1 al 8. Y le explica todo esto, lo que es morir al espíritu. Y entonces dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Tú no me puedes decir que porque vienes a casa de buenas nuevas y porque levanta la mano cuando en el momento de la adoración y porque tú diezmas y ofrenda en casa de buenas nuevas, tú no me puedes decir que ha muerto al pecado si sigue viviendo en él. Si en la casa sigue diciendo palabras obscenas. Si en la casa sigue maldiciendo a todo el que te pasa por al lado. Si cuando hace un negocio con un hermano no lo honra, lo engaña. Si hablas mentira.
Ay, hermano, fue que llegué tan cansado del trabajo. Por eso no pude ir a la iglesia, porque usted sabe, pastor, ese trabajo. Pero te tiraste el juego de estrellas completito hasta la hora que se acabó. Entonces dime que tú querías ver el juego de estrellas y por eso no viniste a la iglesia. Amén. Digo, no siempre. Es verdad que algunos llegan cansados a su casa y el cansancio no los deja venir. Pero hay hermanos que ponen excusa. Dice, pero hermano, eso no puede ser la excusa. Y a veces uno tiene que lo mira y le dice, él cree que yo me la estoy creyendo. Y salen de ahí, no, el pastor se la creyó toda. Y siguen en eso mismo. Yo voy a ver qué excusa le va a poner a Dios. ¿Qué excusa le va a poner a Jesús cuando Él venga? Hermanos luchando con la pornografía. Hermano codiciando en su corazón. Hay que tener cuidado con eso, hermano. Porque nosotros estamos muertos en el pecado. ¿Y cómo podemos vivir en el pecado si estamos muertos? Cuando fuiste bautizado en Cristo Jesús, ustedes recuerdan que hay 3 tipos de bautismo. ¿Quiénes lo saben? Ok, pues para los que no lo saben. Hay un bautismo en el cuerpo. Ese es el bautismo cuando tú conoces a Cristo, que te injerta al cuerpo de Cristo. Cuando una persona de corazón confiesa a Jesús y nace de nuevo, viene a ser parte inmediatamente del cuerpo de Cristo. Entonces ya tú no eres independiente. Tú no eres el todo. Tú eres miembro, parte del cuerpo de Cristo. Mucha gente se ocupa por ser miembro de una iglesia, pero no se ocupan por ser parte del cuerpo de Cristo. Y para ser parte del cuerpo de Cristo hay que nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo hay que reconocer su condición de pecado, pedirle a Jesús que le perdone y que le limpie con su sangre. Para nacer de nuevo, tenemos que dejar que la palabra de Dios cambie todos nuestros pensamientos, cambie todas esas cosas que tenemos, todas esas creencias que hemos guardado por años, y entonces venga ahora la palabra de Dios a nosotros. Dice el salmista en el Salmo 19, la palabra de Dios convierte el alma. Amén. Y cuando tú estás siendo bautizado en el cuerpo de Cristo, tú mueres con Cristo. Quiere decir que está crucificado juntamente con Cristo. No sé si me entendió. La palabra enseña que Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia es su cuerpo. Y si Él fue crucificado, no solo fue la cabeza que fue crucificado. La iglesia está, dice Pablo, está crucificada. Y por el bautismo, entonces sepultamos nuestro viejo hombre. Y subimos entonces y comenzamos a vivir una nueva vida en Cristo Jesús a través de la resurrección. Te digo, si no participas en la muerte y sepultura de Jesús, no participarás en la resurrección también.
Para ponerlo en un sentido que me entienda, si no mueres al pecado y vive una vida diferente en Cristo Jesús, tampoco vas a resucitar. Nosotros hemos estado, dice el versículo 11 de Romanos capítulo 6, así también vosotros consideraos muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Señor nuestro. Bueno, sabiendo, aquí estaba lo que estaba explicando, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Sigue. Porque cuando Cristo murió, al pecado murió una vez por todas. Mas cuanto vive, para Dios vive. Sigue. Ahora viene el verso que me interesa. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Si le expliqué ahorita que el muerto no tiene conciencia, no tiene sentimientos, no tiene emociones, no siente. Y Pablo dice que estamos muertos al pecado. Quiere decir que nosotros, entonces, el pecado no debe atraernos y llamarnos. Pero él dice, pero estemos vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que entonces sí, el espíritu, en esa vida espiritual para Dios, entonces yo siento, yo tengo emociones, yo estoy vivo, escucho, puedo hablar, puedo escuchar su voz, porque estoy vivo para Él. Entonces las cosas de Él son las que me interesan, son las que me llaman. Para que usted entienda un poquito más esto que le estoy tratando de explicar, Pedro dice en 1 Corintios 2, 9, él dice que nosotros fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Es que usted no está en el mundo. Ese mundo no es tu mundo. Padre, te pido, mira, ellos están en el mundo, pero no son de este mundo. No son del mundo. Entienda, usted no es del mundo. Usted no pertenece a ese sistema. Cuando un embajador de otra nación viene a nuestro país, él viene a representar su nación. Las cosas internas de este país a él no le interesan. Él no se mete en eso. Él no sale a resolver un problema en Capotillo, ni en Filipinas, porque ese no es su trabajo. Él está representando su país y él está pendiente para cuando su país, cuando algo pueda leccionar a su país, entonces ahí él se para y dice, no, espérese, mi país, y representa a su país. Los cristianos ya nos estamos acostumbrando a convivir con el pecado. Bueno, ese es su problema. No es su problema. Eso es otro mensaje. Pero hay en versículo donde Pablo dice, ni coma con ellos. Pero eso es otra cosa. No olviden, yo después les voy a explicar eso. Amén. Ya hemos hablado que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Usted es el templo del Espíritu Santo.
Y tiene que levantarse y tener convicción de que necesita un cambio radical. Nosotros no estamos llamados a ser comunes, normales, a medirnos por el promedio, a seguir la corriente. Nosotros estamos llamados a ser radicales, a tener una convicción radical, a no jugar con el pecado, a no coquetear con el pecado. Porque yo voy a hablar la mentira porque fue mi jefe que me dijo. Y si no voy a perder detrás, dígale a su jefe que usted no habla mentira. Pastor, ¿me va a votar? Bueno, tranquilo. Tu Dios no es grande. Pablo habla con la iglesia de Éfeso en Efesios capítulo 4, versos 11 y 13. Y le dice el modelo a seguir que la iglesia tiene que, a donde la iglesia tiene que llegar. Y dice Pablo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Tú estás aquí para un ministerio, cumplir con un ministerio. Tú eres un ministro, tú eres un embajador, tú eres un diplomático del cielo. Tiene que representar los intereses del cielo y no los de la tierra, ni mucho menos los del infierno. Amén. Así que tú no eres, la gente te puede ver como cualquiera, pero tú tienes una investidura de santidad, una investidura de gloria. Por eso cuando tú le hablas, cuando tú estás consciente de esa investidura y tú le hablas a las enfermedades te oyen. Por eso los demonios, cuando tú estás investido, cuando tú estás consciente de tu investidura y trabajas y te comportas de acuerdo a tu investidura, los demonios dicen, no puedo, aquí tengo que salir de aquí, ya me metieron en problemas, estoy en problemas. Yo recuerdo a uno que uno le dije, te dije que no viniera aquí. En medio de la adoración salió, te dije que no viniera aquí. Claro, te digo porque sabía que había una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Una iglesia donde había la reunión de los santos, la reunión de los embajadores del reino de Dios, conscientes de su investidura. Y entonces ellos no pueden resistir. Por eso Pablo le dice, ustedes aquí, tu obra, tu trabajo es el ministerio. Seguimos. Para la edificación del ¿quién? ¿De quién? Sigue. Hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí está el modelo. ¿Y cuándo es que me van a hacer? No. Tu modelo es ahí. ¿Por qué tenemos que trabajar la pastora y quien les habla aquí, junto con el liderazgo de la iglesia? No es para empoderarte y darte un cargo. Es para llevarte a ese modelo. Dale para atrás. Es para llevarte a ese modelo. Que lleguemos a la unidad de fe. Por eso ustedes ven que yo repito. Es que quiero que eso se entre. Y que todos creamos lo mismo. Dice Pablo, hay en vosotros el mismo sentir. Dice Pablo que todos hablen lo mismo. Amén. Y del conocimiento del Hijo de Dios. Aquí yo no vengo para enseñarte filosofía, para enseñarte gramática, para enseñarte cualquier otra disciplina. Aquí venimos a aprender de Jesús.
a llenarnos del conocimiento de Jesús. Eso no quiere decir que no te pueda hablar de un tema particular algún día. Pero mi propósito, no hago nada con que ustedes sepan mucho de muchos temas, pero no tengan deficiencia, no tengan conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto. Óigame, hijo, nuestro camino es el camino de la perfección. Ese es nuestro camino. Y tenemos que ir. Estamos en construcción. Por eso en el versículo anterior dice, para la edificación. Estamos en el proceso de ser edificados. ¿Dónde vamos a llegar a ser ese varón perfecto? Fíjense, sí. Dice, para perfeccionar. Por eso no te enojes cuando te corrijamos. Y cuando te diga, hermano, ¿qué está pasando? Porque ese es el modelo. Amén. Sigue, mi hijo. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sabe lo que significa eso? A que tú puedas actuar como Cristo, vivir como Cristo, pensar como Cristo. No es para que tú te conviertas en Cristo, sino en un Cristo, sino para que tú pienses como Él, para que tú vivas como Él, para que tú actúes como Él. Amén. Eso enseña la Biblia. Nuestro modelo es Cristo. Y este es el modelo que nosotros tenemos que, toda la iglesia, trabajar para eso. Amén. Y cuando nos desenfocamos de ahí, cuando trabajamos para otra cosa y no trabajamos eso, entonces estamos desenfocados. Y voy a concluir con Efesios capítulo 4, porque ya, gracias mis hijos. Efesios capítulo 4, versos 17, 18 al 24. Efesios capítulo 4, versos 17 al 24. Ahí hay un modelo. Ahí Pablo nos dice cómo aplicar este modelo, cómo vivir este modelo. Esto pues digo y quiero en el Señor y requiero. Es un requisito. Que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Eso quiere decir lleno de tinieblas, lleno de ignorancia, lleno de oscuridad. Ajeno a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. A veces me sorprende cuando yo veo a cristianos, a hermanos, a hijos de la casa, que parecieran, no es que sea así, pero parecieran que son insensibles a la voz del Espíritu. Mi hijo, es que tiene que perdonar. Y se quedan callados y no perdonan. Y tú dices, pero es que el problema es que si tú no perdonas a tu hermano, Dios tampoco te perdona a ti. Le he preguntado en algunas ocasiones a algunos hijos de la casa, ¿tú sabes que si Cristo viene? Sí, yo lo sé. Sí, yo lo sé. O sea, que lo que yo estoy haciendo, yo sé que si Cristo viene me quedo y... Ay, Dios mío.
dureza de corazón. Sigue, mijo, sigue. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, ustedes saben, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Aquí no le hemos enseñado eso. Aquí le estamos enseñando a vivir una vida en santidad. Separarse del pecado para vivir para Cristo. Usted no me puede decir, yo tengo ignorancia, yo eso no lo sabía. Usted sí lo sabía y lo hizo sabiendo. Porque aquí se le ha enseñado lo que es vivir para Cristo, no vivir en pecado. Aquí se le ha enseñado a vivir en mansedumbre. Aquí se le ha enseñado a vivir en amor. Aquí se le ha enseñado a vivir en pureza. No me salga con que tú que no, que la iglesia no es ninguna iglesia. Es que tú no quieres oír la voz de Dios. Es que tú no quieres doblar tu orgullo. Y quieres mantener tu posición por encima de todo, sin importar las consecuencias. Pero no porque no se te ha dicho. Te has convertido en insensible. Déjame no poner ejemplos para no entrar en problemas. Si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovado en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y que no te pase como le pasó a un salmista, pero a un salmista de la Biblia. Él se puso a mirar hacia afuera y dijo algunas de las cosas que dijo, de entre las que dijo: wow, lo de allá le está yendo muy bien. Tienen todo a pedir de boca. Y yo aquí me he guardado para Dios. Estoy haciendo todo esto que Pablo dice. Y las cosas no me van tan bien. Dijo esta palabra: en vano me he guardado. Y hay quien esté mirando ahí afuera y decir: allá afuera me iba mejor. Vamos a darle un chancecito más a Dios a ver si. Pero allá afuera me iba mejor. Y dice, tiene que admitir el salmista Asaf: por poco se deslizan mis pies. En otra manera, en otra vía, por el poquito vuelvo otra vez para allá. Y dijo, no me lo quite. Y dijo, pero no fue que hasta entrando en el santuario. Por eso la existencia que venga a la casa de Dios. Cuando tenga un tiempo de libre, ven a orar a la casa de Dios. Porque aquí se te van a revelar muchas cosas que no se te revelan afuera. Pero muchos prefieren mantenerse afuera. Pero aquí fue que se les reveló. No fue que hasta entrando en el santuario comprendí cuál era el fin de ello.
¿Sabe que al profeta Habacuc le pasó lo mismo también? Lean el libro de Habacuc. Son 3 capítulos, creo que son 3 o 4. Léanlo. Aunque yo le digo y no lo leen, pero léanlo. Habacuc también le dijo: Señor, me voy a quedar esperando aquí. ¿Hasta cuándo esa gente? Tú me vas a ver que esa gente está en pecado, y a ellos le va bien. Y se mantuvo ahí, y no me voy a mover de aquí hasta que tú no me des una respuesta. Y Dios entonces le respondió. Entonces él tiene que decir: aunque falte vaca en el corral, aunque las vides no den su fruto, aunque la higuera no florezca, no haya ovejas en la majada, con todo me alegraré en Jehová. Y te enseño esto. Vivir esta vida es una vida de sacrificio. ¿Por qué de sacrificio? Porque tú tienes una lucha constante con tu carne. Pero cuando tú vives esta vida según vestido del nuevo hombre creado en Dios, en justicia y santidad, entonces cuando hay sacrificio en el altar es que viene el fuego. Ese sacrificio te va a llevar al altar y se cumple lo que Pablo dice en Romanos 12:1. Les ruego, hermanos, que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces, cuando el sacrificio se hace en el altar, entonces cuando tú vienes al altar y presentas tu vida en sacrificio, aleluya, vive conforme al nuevo hombre y no al viejo hombre, entonces viene el fuego del cielo. Aleluya. Entonces ahí es que te siguen las multitudes, porque cuando hay un hombre con fuego de Dios, las multitudes lo siguen, porque ellos están hambrientos de lo que tú tienes. Mientras tú estás mirando lo que ellos tienen, ellos dicen: si yo tuviera lo que él tiene. Pero es que no nos damos cuenta. Déjenme terminar para no. Despójate del viejo hombre, de esa naturaleza, del odio, del engaño, de los celos, de la mentira, de la ira. Despójate de eso, quítatelo. ¿Y sabe qué me llama la atención aquí? Que Pablo nos dice: ora y ayuna, que Dios te va a quitar ese viejo hombre. Él te dice: no, toma una decisión, quítate ese viejo hombre. Dile a tu carne que no es lo que ella diga, que es lo que el Espíritu establece, es lo que la palabra de Dios dice. Y aunque no importa lo que pase, no voy a darte satisfacción. Entonces, algo que tú tienes que hacer. Te enseño. Cristo, cuando viniste a Cristo, la sangre de Cristo te perdonó de todos tus pecados. Pero algo que no se enseña, y muchos entienden que cuando tus pecados fueron perdonados, ya tú terminaste. Y no es así. Tus pecados son perdonados, pero hay un trabajo que tienes que hacer. No para ser salvo, porque el trabajo para ser salvo lo hizo Jesús. Para vivir conforme al nuevo hombre. Tiene que quitarte, tiene que despojarte, tiene que apartarte de toda la mentira del diablo, de todo,
de todos los deseos de la carne, huir de las pasiones juveniles, resistir al diablo. Esa es la vida del creyente. Pastor, ¿y qué beneficio vamos a tener? Si tú no vienes esta noche, sintoniza nuestro canal esta noche, que te voy a hablar de los beneficios de vivir una vida en el Espíritu. Es el tema de esta noche. Los beneficios de vivir una vida en el Espíritu. Es el tema para esta noche. Si tú no vienes, conéctate para que sea edificado con esta palabra. Pero yo quiero llamarte ahora a reflexión, a un autoexamen. Y ver todas las cosas que tú tienes, con las que tú tienes que romper. ¿Cuáles áreas de tu vida todavía están siendo dominadas por la carne? ¿Cuántas cosas del viejo hombre están en ti? Y quiero invitarte a hacer un pacto con Dios. De despojarte de todo eso y renovar tu mente, renovar tu espíritu. Pablo dijo en Romanos 12:2, no se conformen a este siglo, sino que seamos transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento, para que podamos comprobar la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Póngase sobre sus pies. Y yo quisiera dirigirlo, pero quiero que sea una oración personal de usted y Dios. Hable con el Señor. Usted sabe todavía cuáles cosas del viejo hombre están dominando su vida. ¿Qué te atrae del viejo hombre? Habla con Dios ahí. Espíritu Santo, maravilloso Espíritu Santo, trae revelación a cada persona y convicción de aquellas cosas del viejo hombre que todavía dominan nuestra vida o áreas de nuestra vida. Ora al Señor. Ora al Señor. No me miren a mí, oren al Señor. Padre, tú conoces nuestro corazón. Pedimos que tu Santo Espíritu se revele en nuestra vida y traiga convicción de pecado, de justicia y de juicio. Que nos muestre, que nos revele aquellas áreas de nuestras vidas que todavía son controladas por la carne, por el viejo hombre.
y no nos permiten avanzar en Cristo Jesús. No nos permiten vivir una vida plena en Cristo Jesús. Lo que nos lleva a vivirnos quejando. Señor, ven en este momento. Hoy renunciamos, Señor, al pecado en todas sus manifestaciones. Y le negamos a la carne el derecho de dominar, controlar nuestro cuerpo. Y nos comprometemos a vivir una vida en el Espíritu. Abba, estamos delante de ti. Y delante de ti no podemos esconder nada. Tú me conoces, Señor. Conoce mis pensamientos, mi acostar, mi levantarme. En esta hora me humillo delante de ti, Señor. Y te pido que me perdones por mis pecados. Que me perdone, Señor, por haberle dado prioridad a la carne. Que me perdone, Señor, por ser permisivo conmigo mismo. Con darme permiso para caminar en la carne. Espíritu de Dios, ven a mi vida. Fuego santo, ven a mi vida. Renuncio a las obras de la carne y prometo públicamente vivir para ti, andar y ser guiado por el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús.